Seguimos con otra entrega de la capacitación de mozos y camareras de restaurante y confitería. En la entrega anterior estuvimos viendo algunos puntos de venta sugestiva, ¿sí? Nombrar el producto para generar esa compra del cliente. Estuvimos viendo también la comanda escrita, llevar siempre una comanda para escribir la toma de pedido y no olvidarse una especificación, no olvidarse un plato que puede traer problemas muy grandes. Entonces siempre con comanda para escribir. Y vimos obviamente la parte de protocolo, que era siempre como mecanizarnos, transformamos en esos robots de siempre tener una postura, siempre mantener los protocolos de cada cosa para hacerlo siempre de la misma manera, ¿sí? Esos son tres conceptos muy importantes. Y ahora vamos a ver algo que está relacionado con los problemas, ¿sí? Es algo que es un concepto, es algo para abordar en todos los ámbitos de trabajo. Siempre se dan hasta capacitaciones de cómo afrontar esos problemas, ¿sí? Cómo recibirlos, qué contestarle al cliente, ¿sí? Entonces es un tema para ver muy bueno. Eliminar los mitos, ¿sí? Esos mitos que solemos escuchar o se suele decir algún encargado, suele decir alguno de nosotros. El primer paso es comenzar por eliminar los mitos de cómo se manejan los problemas, ¿sí? Eso es, cómo se manejan los problemas. Imaginemos alguna de las frases que solemos escuchar. No tenemos que ocuparnos por los problemas porque no recibimos muchas quejas. Muchas veces he escuchado alguna frase así, o que uno a veces lo piense, no, pero no tenemos quejas, no tenemos muchas quejas. Bueno, el hecho de que los clientes no se quejen no quiere decir que no tengan problemas. 9 de cada 10 clientes no se quejan, ¿sí? Muchos de los clientes que no se quejan jamás volverán a nuestro restaurante. Piensen ustedes muchas veces si han tenido alguna situación en algún restaurante, con algún camarero, con la comida, con cualquier cosa, con el baño, con cualquier lugar o situación adentro de un restaurante, y que decidieron muchas veces no volver más a ese lugar. ¿Y se quejaron? Muchas veces no. A veces no, o a veces hace alguna sugerencia, hace alguna queja por ahí medio al pasar, y no es tomada como algo importante. Entonces pasa de largo, ¿sí? Pero uno no regresa jamás a ese restaurante. Entonces fíjense la importancia de que uno diga no hay quejas, pero no quiere decir que no estén pasando cosas, porque muchas veces los clientes no se quejan, pero sí hay problemas detrás, ¿sí? Entonces ese es uno de los mitos que tenemos que eliminar, ¿sí? Las quejas son malas, ¿sí? Otra de las frases que podemos ver, las quejas son malas. No, claramente no. Las quejas son oportunidades para ganarse nuevamente a los clientes, ¿sí? Es mejor tener un cliente, esto está muy relacionado con lo que hablamos antes, es mejor tener un cliente que nos diga que hay un problema y nos dé la oportunidad no solo de solucionarlo, sino también de mejorar algo que estamos haciendo mal y que pueda estar afectando a otros clientes también, que no se quejan, ¿sí? Entonces, que no diga ni una palabra y simplemente no nos vuelva a elegir, ¿sí? Entonces esto es importantísimo, de recibir la queja como una oportunidad, ¿sí? Obviamente hay que atacar esa queja, hay que ocuparse, pedir disculpas, tratar de solucionar la situación, pero entender que eso es un dato importante para poder solucionarlo y entender que esa persona que nos está advirtiendo sobre esa situación es uno de un montón que tal vez no nos esté diciendo nada,
¿sí? Y simplemente no nos dice nada y dicen yo a este lugar no vuelvo más. Entonces, al revés, tenemos que entender que esa persona que se está quejando, ver por qué, ver de qué manera podemos solucionarlo, qué es lo que está generando, ¿sí? Es una oportunidad, la queja es una oportunidad, ¿sí? Lo más probable es que si usted resuelve el problema de un cliente, tendrá un cliente para siempre, ¿sí? Muchas veces tenemos un cliente que se queja sobre alguna situación y si nosotros sabemos abordar ese tema de manera correcta, vamos a generar una confianza en ese cliente muy importante de que nosotros nos estamos preocupando y se va a ir con una sensación muy linda al revés de lo que le había generado anteriormente, ¿sí? Otra frase que podemos encontrar: satisfacer a los clientes descontentos sale caro, ¿sí? Es como satisfacerlos con algún beneficio es caro, no podemos hacer beneficios a todo el mundo. Lo más costoso en nuestros locales no es la comida, es un cliente insatisfecho que no vuelve, ¿sí? Ese cliente que se va insatisfecho no vuelve más. Un cliente satisfecho le contará su mala experiencia a otras 11 personas, ¿sí? Ese es un clásico de la mala experiencia, se cuenta a muchísimas personas. La buena no tanto, la mala se transmite muchísimo más. El costo de ofrecer un descuento, una invitación, alguna bonificación, es nada comparado con el costo de perder un cliente, ¿sí? Siempre con autorización, obviamente, y tampoco será la solución definitiva. Esto lo hablamos en otro momento, no es la solución definitiva, pero es una atención, ¿sí? Entonces, esa atención es muy importante y muchas veces es un costo mucho menor de lo que es que un cliente se vaya con una mala sensación. Es simplemente una herramienta más, ¿sí? Esa bonificación, ese descuento, esa atención que podemos llegar a tener, ¿sí? Otra frase, vamos con: la mayoría de los clientes lo que están tratando es de obtener su pedido gratis, ¿sí? Que muchas veces uno piensa que el cliente se está quejando por algo porque quiere obtener algún tipo de beneficios. Sin duda alguno habrá, seguramente, ¿sí? La mayoría de los clientes tienen un buen motivo cuando se quejan, ¿sí? En general tienen un buen motivo. Puede que haya un pequeño número que no tengan un buen motivo, pero es la excepción y no debe influir en la forma que usted trata a la mayoría, ¿sí? La mayoría de la gente cuando se está quejando de algo, en general suelen tener razón o suelen tener algún motivo, ¿sí? Acá el cliente, la famosa frase de el cliente siempre tiene la razón, es muy para discutir, pero muchas veces tienen algún motivo, ¿sí? De por qué estamos generando alguna sensación mala o alguna sensación de queja. Alguno habrá que se quiera aprovechar de esa situación, seguro, pero la gran mayoría tienen alguna sensación que podemos nosotros atacar y tratar de solucionar y sobrellevar mejor, ¿sí? Entonces, eso es otro de los mitos, de las frases importantes que solemos escuchar. Vamos con un tema muy importante para hacer foco, que es los faltantes, reingresos y códigos, ¿sí? Utilizamos un código muchas veces o forma para informar el faltante de algún producto, ¿sí? Y otro para informar que el producto volvió a estar disponible. Ejemplo, en medio de un servicio nos quedamos sin remolacha, por decir algo, o limón, cualquier cosa. El jefe de cocina canta 80, esto es una frase de un trabajo que yo tenía en Buenos Aires, y era el 86 era el número de que faltaba ese producto. Y al revés, el 68 era el número que decía que ese producto había vuelto a estar disponible, ¿sí? Entonces, también es indispensable la buena comunicación entre el personal. De esta manera evitamos que se escuche por el salón
falta esto o falta lo otro, no hay, ¿sí? Entonces era un detalle muy, muy lindo de no escuchar, que el cliente no escuche, no hay más algún producto, o falta tal cosa, no hay más esto. Entonces le genera una sensación al cliente, no es algo grave obviamente, pero es algo que podemos llevar adelante también, utilizar, digamos, un concepto muy lindo para utilizar y que no le genera esa sensación. Los códigos, mediante este código, son una convención interna que nos permite tener, es como un vocabulario propio, ¿sí? Pero más allá del código que podemos llegar a generar nosotros, lo importante es el faltante y el reingreso, ¿sí? Todos los días, yo cuando abría el restaurante, todos los días lo primero que hacía era, pero ya incorporado, era ¿qué faltaba? En el menú de cocina no hay langostino, no había llegado alguna cosa. En el menú de bebidas no hay tal cerveza o tal vino, porque no había llegado, porque las diferentes cuestiones. En el menú de tragos no conseguimos frambuesa, cualquier producto, no importa. Entonces les transmitía a los mozos también era lo primero que preguntaban, llegaban, entraban al salón y decían, bueno, ¿qué falta? ¿No? Entonces estábamos todos perfectamente comunicados de los faltantes, ¿sí?, que teníamos. O a veces estaba preparando algún plato, pero iba a tardar una hora, tal vez el cocinero por las diferentes situaciones de cocina, hasta empezó a realizar un producto, empezó a amasar o empezó a hacer un guiso, por decir algo. Iba a faltar una hora para que termine, entonces para tener ese producto. Entonces empezábamos el turno y obviamente ese producto no estaba, no hay guiso en ese momento. Pero a la hora, cuando ya ese producto ya estaba, o a veces en el medio del turno uno empezaba el turno, pero después podía escaparse alguno a comprar, o llegaba algún proveedor en ese momento y volvía, no sé, no había una gaseosa, llegó el proveedor de esa gaseosa y teníamos nuevamente. Entonces ya hay, ¿sí?, guiso, ya hay esa gaseosa. ¿Sí? Entonces, la comunicación de los faltantes y los reingresos es muy importante, ¿sí? Otro de los puntos para que veamos en esta entrega se llama alergias, enfermedades, pedidos especiales y celiaquía. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de todos los días de trabajo, tiene que ser algo crucial, lo tenemos que tener súper incorporado. Muy seguido en el restaurante o en la cafetería nos encontramos con algún cliente con alguna alergia, enfermedad o algún pedido especial. La responsabilidad inicial sobre cada situación es del cliente para informarnos de la misma, ya que nosotros la desconocemos, ¿sí? Obviamente la responsabilidad inicial es del cliente de trasladarnos esta incomodidad, esta situación que presenta, ¿sí? Pero automáticamente, luego de que nos piden esa atención, obviamente, sobre el tema, pasamos a ser los responsables número uno. Ahí es donde debemos informar a todo el equipo sobre ese pedido y ese cuidado. Y luego estar atentos durante toda la cena o todo el almuerzo para que cualquier producto no se mezcle o podamos causar un grave problema, ¿sí? Entonces, la responsabilidad inicial es obviamente del cliente alertarnos sobre esa situación que tenga, ya sea soy alérgico a las almendras, soy a tal condimento, a la pimienta, no puedo comer pimienta. Entonces, bueno, ahí la responsabilidad es de ellos, obviamente, de
informárnoslo. Muchas veces, esto es algo que pasa siempre, en el menú no están especificados absolutamente todos los productos que lleva ese plato, ¿sí? No está todos los condimentos que usa el chef o el cocinero para realizar ese plato. Entonces, en general suele haber una breve descripción del plato, pero no están todos los productos y todos los condimentos. Entonces, la responsabilidad es del cliente de avisarnos, ¿sí? Que tiene esa alergia, ese pedido especial. Pero automáticamente, ahí es el momento en que nosotros nos hacemos responsables, ¿sí? Nosotros, el camarero, tiene que ser responsable cuando ya el cliente le avisó. Y tiene que avisarle a sus compañeros, obviamente avisarle a la cocina, que va a ser la responsable de sacarnos ese producto de la cocina elaborado. Y nosotros tenemos que tomarlo como prioridad. Tenemos que avisárselo a nuestros compañeros, avisarle al encargado. Tengo en la mesa 5, hay una persona con alergia a las almendras. Yo le voy a avisar al cocinero, obviamente, pero el encargado tiene que saber, nuestros compañeros tienen que saber, ¿sí? Entonces, para evitar que en alguna ausencia nuestra ellos cometan el error de llevarle algún producto que justamente allá había pedido que no le podamos llevar. Vamos a dar un ejemplo más grave, el tema de la celiaquía, por ejemplo. Ya es algo totalmente común y que tenemos que atacar fuertemente, hacernos cargo de esa situación. Entonces, nosotros tenemos que identificar, cuando el cliente nos traspasa esa situación y esa responsabilidad, nosotros tenemos que avisar a todo el personal para que no le lleven una panera que no corresponda, para que no le lleven un producto que no corresponda, para que se le dé la manipulación de sanidad, obviamente, mucho más eficiente para con esa mesa, para con ese cliente. Entonces, por dar otro ejemplo, en el caso de que la persona, imaginemos, el mozo encargado no está justo en ese momento y hay que llevarle, por decir, un postre que está totalmente, ya el cocinero sabe que es un postre sin TAC, un postre para una persona con celiaquía, pero hay que higienizar los cubiertos doblemente para esa persona. Entonces, si imaginemos que el mozo no está, lo lleva a otro mozo y no higieniza los cubiertos para ese postre de la manera, entonces el cocinero cumplió, pero un compañero nuestro no cumplió y le podemos causar un grave problema en la mesa, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nuestros compañeros sepan, el cocinero sepa, el encargado sepa, la comunicación, como hablábamos antes. Entonces, recordemos, este punto es muy importante. Cuando el cliente nos traspasa esa responsabilidad, nosotros somos responsables de esa información, ¿sí? Aunque se los hayamos dicho al cocinero cuando estamos por agarrar el plato, la bebida, lo que sea, ¿te acordás que esto es sin ese producto o esto es para una persona con celiaquía? Sí, perfecto, chequeamos, listo, hasta el último momento en el cual se va a bajar ese producto al cliente. Bien, llegó el momento de la cerveza, ¿sí? Uno de los productos número uno que venimos viendo estos últimos años, obviamente, más en la localidad, la cerveza artesanal, ¿sí? Entonces, es uno de los productos que venimos sirviendo en los restaurantes, hasta en las confiterías también se sirve mucha cerveza artesanal y se le da aquí en la Patagonia, se le da muchísima valoración porque es uno de los puntos número uno del país, donde la elaboración de las fábricas está cada vez más incorporado ya en la cabeza de los consumidores, así que tenemos que ver algunos puntos importantes a tener en cuenta con la cerveza artesanal que a veces uno por ahí no desconoce o necesita repasar un poquito más,
¿sí? Entonces, recordemos que la cerveza artesanal tiene un proceso bastante complicado, puede ser desde no sencillo hasta complicadísimo, como en las diferentes fábricas suelen realizar los miles de estilos y combinaciones que cada productor de cerveza tiene ganas de darle a ese toque de sabor y ese toque de variedad, ¿sí? Entonces es la combinación entre la malta, el proceso de la malta con el lúpulo, ¿sí? Nosotros en la Patagonia tenemos una producción de lúpulo que es una flor muy linda, una flor verde que se cosecha en los lupulares. Realmente un proceso muy lindo para disfrutar. Los invito a los que quieran interiorizarse en el tema, pero básicamente es una flor que después de un proceso de secado y de compactado se utiliza con la malta y con agua. Obviamente es muy importante el agua que tenemos. No es lo mismo la producción de cerveza artesanal en Buenos Aires, por así decirlo, con el agua que tienen, con los filtrados que tienen, con el agua que nosotros tenemos acá en la Patagonia y en cualquier parte del mundo. El agua es otro de los factores, el pH del agua es otro de los factores que va a hacer la cerveza de determinada manera o de otra, ¿sí? Entonces todo ese gran proceso de cerveza y estilos hace que nosotros tengamos hoy, por ejemplo, en Villa Langostura, tengamos varios lugares con cerveza artesanal, ¿sí? Y tenemos, como mozos y camareras, ¿qué tenemos que saber? Yo no sé nada de cerveza. Bueno, lo importante es empezar a estudiar brevemente que, por ejemplo, hay diferentes estilos, ¿sí? Y los diferentes estilos son diferentes aromas, diferentes sabores, diferente maridaje, ¿sí? Como hablábamos antes con el vino, por ejemplo, la combinación que va a tener una cerveza más ligera con determinado plato, una cerveza más amarga con determinado otro plato. Entonces va a cambiar totalmente y no abocarnos simplemente a que haya rubias, rojas y negras, ¿sí? Entonces borremos esas palabras y tratemos de interiorizarnos un poco más y saber que no tenemos una rubia, tenemos una pilsen o tenemos una golden, porque esta es más ligera que la otra, esta es levemente un poco más dulzona, que no tenemos rojas, tenemos de otros estilos, que no tenemos negras, que tenemos bock, que tenemos stout, que tenemos IPAs, que tenemos... Hay muchísimos estilos. Entonces, ¿qué significa cada uno de los estilos? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Sí? Tenemos que saber para poder asesorar al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente hoy día es un cervecero en potencia, un criticólogo de la cerveza, ¿sí? Hoy como se puso muy de moda la cerveza artesanal, realmente hoy tenemos catadores de cerveza todos los días. Entonces nosotros tenemos como mozos y camareras, tenemos que saber perfectamente qué estamos vendiendo, ¿sí? Si esa rubia es de determinada manera, esa pilsen, esa golden, si esa que es rojiza, ¿sí? Va a ser una IPA o es de otro, si es una bock, si es una stout. Tenemos que saber si es más dulce, si es más amarga, si es más pesada. La diferencia entre las cervezas artesanales y las cervezas industriales. ¿Por qué es industrial? Porque bueno, partamos de la base, una cerveza más artesanal es cuando tiene hasta ciertos litros de producción, entonces se hace más de una manera más artesanal, y cuando ya se vuelve industrial es cuando tiene muchísima cantidad de producción y es una cerveza, no la denominaría más diluida, pero es como más refinada, con otros tipos de procesos, ¿sí? Y obviamente cambia totalmente el sabor y el aroma. La cerveza artesanal tirada del barril va a ser más espesa, va a ser un poco más pesada en general que una cerveza industrial tal vez. No es lo mismo la cerveza también que está en una botella, en una lata, ¿sí? Entonces esas botellas, la típica
botella que nosotros podemos comprar va a tener otro proceso, va a tener conservantes, va a tener otros productos también agregados. Entonces va a ser diferente a la cerveza hecha de la fábrica, por así decirlo, y directamente del barril la vamos a tomar, ¿sí? Cuando ya está en una botella, cuando está en una lata, tiene otros componentes. Y uno de los puntos importantes es la temperatura de la cerveza artesanal. Muchas veces tenemos como mozos y camareras la crítica siempre de la temperatura, que no está tan fría o que... Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces los clientes están acostumbrados a tener en su casa una botella de cerveza y enfriarla a su gusto de temperatura, ¿sí? Realmente soy uno de los que a mí me encanta tomar la cerveza bien fría, ¿sí? Pero realmente hay una cuestión de la temperatura que hace que también nos baje un poco la sensación de sabor y aroma cuando están muy frías, ¿sí? Esto lo pueden percibir si ustedes ven cuando están catando, cuando están degustando una cerveza en su punto justo, van a sentir mucho más los aromas y el sabor que una cerveza congelada, por así decirlo, muy fría. Van a bajar esas sensaciones. Entonces, por eso el cervecero artesanal siempre va a defender esa temperatura intermedia, que es una cerveza fría, pero no congelada o tal vez demasiado fría, ¿sí? Pero tampoco tiene que estar al natural, por así decirlo, ¿sí? Tiene que estar bien fresca esa cerveza que nos da esa buena sensación y no se pierden esos sabores y esos aromas típicos de la cerveza artesanal, ¿sí? Entonces estos puntos son importantes: la temperatura, de conocer nosotros los diferentes estilos y los sabores que tiene para recomendar. La espuma, obviamente, que tenga una buena espuma, siempre bajar una cerveza limpia, con una buena espuma, con el posavasos, con su servilleta correspondiente, ¿sí? Esos detalles, apenas sale de la chopera, nosotros llevar esa rica cerveza a la mesa, ¿sí? Espero que les sirva esta recomendación. Bueno, vayan tomando las notas y los apuntes para ir recordando en estos ítems que estuvimos viendo de los mitos, la recepción de los problemas y cómo identificar esos problemas, y estos conceptos de la cerveza artesanal, de que es importante que nosotros como mozos y camareras sepamos qué es lo que estamos sirviendo y estemos ahí atentos a esos detalles.